El empleado de limpieza me dijo, vuelva a la oficina a medianoche. Y tenía razón. Si te gustan mis historias y valoras mi trabajo, no dejes de invitarme un café. Es un gesto pequeño, pero para mí hace una gran diferencia y me ayuda a seguir creando historias con el corazón. El enlace está en el comentario fijado. Muchas gracias por tu apoyo. Que Dios bendiga a ti y a tu familia. Héctor Villanueva llevaba 11 años cruzando las mismas puertas de vidrio, saludando al mismo guardia de seguridad, pulsando el mismo botón del elevador con el mismo dedo índice de la mano derecha. 11 años construyendo una rutina tan sólida, tan perfectamente calibrada, que ya no necesitaba pensar para vivirla. Se despertaba a las 6:40, tomaba su café negro sin azúcar, mientras Elena dormía todavía, con ese modo suyo de respirar profundo que él había aprendido a distinguir del sueño verdadero. Se duchaba exactamente 12 minutos, se ponía la corbata frente al espejo del baño, siempre la corbata primero, antes de la camisa, un hábito extraño que Elena nunca había logrado entender, y salía al mundo como si el mundo fuera un lugar perfectamente ordenado, perfectamente predecible, perfectamente suyo. Nadie le había avisado que el orden puede romperse en un instante, que una sola mirada, una sola frase susurrada entre el ruido de un trapeador sobre el mármol puede hacer que todo lo que creías conocer se convierta en algo irreconocible. Esa noche, la última de octubre, Héctor seguía en la oficina a las 10:40 de la noche. No era inusual. Desde que lo habían ascendido a director de operaciones 3 meses atrás, los martes y jueves solían terminar pasada la medianoche, con los ojos ardiendo frente a las hojas de cálculo y la cabeza zumbando con cifras que no terminaban de cuadrar. Era el precio del éxito, se decía. Era lo que había buscado toda su vida. Y si a veces, en los momentos más silenciosos de esas noches largas, sentía algo parecido al vacío, algo que no sabía nombrar pero que se instalaba justo detrás del esternón, lo atribuía al cansancio. Solo al cansancio. Esa noche en particular, las cifras no cuadraban por tercera semana consecutiva. No era un error grande. No era el tipo de diferencia que haría saltar una alarma en la auditoría. Pero Héctor tenía el instinto. Ese instinto que los 11 años de trabajo habían afilado hasta convertirlo en algo casi físico, de que algo no estaba bien. Había un desvío sistemático en los fondos del departamento de logística. Pequeño, casi elegante, si pudiera usarse esa palabra para describir una irregularidad financiera, pero consistente. Demasiado consistente para ser un error. Estaba tan concentrado en la pantalla que no escuchó al hombre entrar. El sonido del trapeador sobre el mármol del pasillo llegó primero, ese chapoteo rítmico y húmedo que uno aprende a ignorar después de años en una oficina. Luego el carrito de limpieza con una rueda que chirriaba levemente, como un pequeño animal quejándose. Y finalmente la figura del hombre mismo, que apareció en el umbral de la puerta abierta de la oficina de Héctor, con la naturalidad de quien ha entrado en ese espacio cientos de veces sin que nadie lo mirara de verdad. Héctor lo miró. No porque hubiera algo extraordinario en la aparición. Los empleados de limpieza eran parte del paisaje nocturno de cualquier oficina, figuras invisibles que mantenían el mundo limpio mientras los demás dormían, sino porque el hombre lo estaba mirando a él, no con la indiferencia educada de quien trabaja y no quiere molestar. Lo miraba con algo que Héctor tardó varios segundos en identificar. Urgencia. Una urgencia contenida, disciplinada, pero urgencia al fin. Era un hombre mayor, quizás 65 años, quizás más. Delgado pero no frágil, con las manos grandes de quien ha trabajado con ellas toda la vida. El pelo blanco, muy corto, y una cicatriz fina que le cruzaba la ceja derecha en diagonal. Llevaba el uniforme azul marino de la empresa de limpieza subcontratada. Héctor no recordaba ni el nombre de la empresa, aunque aparecía en los reportes de gastos cada mes, y una credencial plastificada que colgaba de su bolsillo con la foto ya desgastada por el tiempo. «Disculpe», dijo el hombre, y su voz era baja, casi cuidadosa, como si eligiera el volumen con la misma precisión con que elige un cirujano su bisturí. «¿Es usted el señor Villanueva?» Héctor parpadeó.
Que ese hombre supiera su nombre lo sorprendió más de lo que habría querido admitir. Sí, dijo. ¿Cómo? Leí su nombre en la placa de la puerta, dijo el hombre, y señaló hacia el pasillo con un gesto breve de la cabeza. Era una respuesta lógica, obvia incluso, y sin embargo Héctor tuvo la sensación de que era solo parte de la verdad. Me llamo Lorenzo. Llevo 4 años limpiando este edificio. Lorenzo, repitió Héctor, porque no supo qué más decir. El hombre asintió. No sonrió. Había en su expresión algo que iba más allá de la seriedad profesional, algo que Héctor no lograba descifrar del todo, pero que le producía una incomodidad difusa, como cuando uno camina sobre terreno que parece firme, pero suena a hueco bajo los pies. Señor Villanueva, dijo Lorenzo, y bajó todavía más la voz, aunque el pasillo detrás de él estaba completamente vacío y el único sonido era el zumbido distante del sistema de ventilación del edificio. Necesito pedirle algo, y sé que va a sonar extraño. Dígame, dijo Héctor más por reflejo que por genuino interés. Vuelva a la oficina a medianoche. Una pausa. Solo, sin avisarle a nadie. El silencio que siguió fue de los que tienen peso propio. Héctor sintió que debería reírse, o preguntar si era una broma, o simplemente decirle al hombre que volviera a su trabajo y lo dejara terminar con el suyo. Hizo ninguna de esas cosas. Algo en la expresión de Lorenzo, en esa mirada directa y sin ornamentos, lo mantuvo quieto. ¿Por qué?, preguntó finalmente. Porque hay cosas que usted necesita ver. Lorenzo hizo una pausa muy breve, calculada. Cosas que no puede ver de día, cuando todos están aquí. Lorenzo, dijo Héctor, y en su propia voz reconoció el tono que usaba en las reuniones cuando quería cerrar un tema sin perder la educación. Yo no sé quién le dijo que... Nadie me dijo nada, interrumpió el hombre, con una suavidad que le quitaba toda agresividad a la interrupción. Yo sé lo que veo, y llevo 4 años viendo cosas en este edificio. Sus ojos no se apartaron de los de Héctor ni un momento. Usted está buscando algo en esos números. Lo he visto estas 3 semanas, quedándose hasta tarde mirando la pantalla con esa cara. Héctor sintió que el suelo se movía levemente bajo sus pies, aunque era perfectamente consciente de que era una sensación ilusoria. «¿Qué cara?», dijo, y se odió a sí mismo por la pregunta, porque era exactamente la pregunta equivocada. «La cara de alguien que ya sabe que algo está mal, pero todavía no sabe qué», dijo Lorenzo. «A medianoche, señor Villanueva, el pasillo del 4º piso, solo». Y sin añadir nada más, sin esperar respuesta, el hombre agarró el mango de su carrito y continuó su camino por el pasillo, como si nada hubiera ocurrido, como si fuera otro martes de noviembre, igual a todos los anteriores. Héctor se quedó mirando la pantalla durante 20 minutos sin ver realmente nada. Luego guardó sus archivos, apagó la computadora, bajó al estacionamiento y condujo hasta su casa en el tráfico casi inexistente de las 11 de la noche. Durante todo el trayecto pensó en las palabras del hombre, en su mirada, en la precisión con que había descrito exactamente lo que Héctor sentía frente a esas hojas de cálculo. La cara de alguien que ya sabe que algo está mal, pero todavía no sabe qué. Elena estaba despierta cuando llegó, sentada en la cama con su laptop, respondiendo correos. Llevaba el cabello suelto, oscuro y ligeramente ondulado, y usaba los lentes de lectura que a ella le parecían horribles y a Héctor le parecían perfectos. Levantó la vista cuando él entró, y en su expresión hubo algo breve, casi imperceptible, que Héctor no supo leer. Quizás solo cansancio, quizás algo más. «¿Tan tarde?», dijo ella. «Las cifras del trimestre», respondió él, que era la respuesta de siempre. El escudo perfecto porque era también siempre verdad. Elena asintió y volvió a su pantalla. Héctor se desvistió en el baño, se cepilló los dientes, mirando su propio reflejo sin verlo realmente, y se metió a la cama. Durante largo rato estuvo con los ojos abiertos en la oscuridad, escuchando la respiración de Elena, intentando descifrar si era el sueño verdadero o el otro. No durmió hasta las 3 de la madrugada.
Al día siguiente, en la oficina, Héctor hizo lo que siempre hacía cuando algo lo perturbaba: ignorarlo y seguir trabajando. Era una estrategia que había perfeccionado a lo largo de los años, casi tan eficiente como dolorosa. Tuvo 3 reuniones antes del mediodía, respondió 47 correos. Almorzó en su escritorio una torta de jamón que compró en la máquina expendedora del 4º piso porque no tuvo tiempo de bajar al comedor, y por la tarde revisó con Adriana Solís, su jefa de logística, una mujer de 38 años que hacía su trabajo con una eficiencia que Héctor admiraba y a veces le resultaba ligeramente intimidante, los reportes del trimestre. «Las cifras del norte siguen raras», dijo Adriana, señalando un renglón en la pantalla de su tableta. «Ya es la 4ª semana». «Lo sé», dijo Héctor. «¿Hablaste con Nicolás?» Héctor sintió algo que no era exactamente incomodidad, pero se le parecía mucho. Nicolás Peralta era el director general de la empresa. Un hombre de 52 años que había construido Arco Distribuciones desde cero, o eso decía la leyenda corporativa, y que trataba a sus empleados con la mezcla precisa de paternalismo y distancia que garantizaba lealtad sin complicaciones. Héctor lo respetaba, o al menos eso había creído siempre. «Todavía no», dijo. «Quiero tener algo más concreto antes de subir esto». Adriana lo miró un segundo más de lo necesario, luego asintió y volvió a su tableta. Esa noche, Héctor se quedó en la oficina. No había planeado quedarse. O quizás sí lo había planeado, pero sin reconocérselo a sí mismo. A las 11:30 ya no le quedaban pretextos de trabajo, las pantallas apagadas a excepción de la lámpara de escritorio que proyectaba un círculo de luz amarilla sobre sus manos quietas. Pensó en llamar a Elena. Pensó en bajar al estacionamiento, subirse al coche y conducir a casa. Pensó en muchas cosas que no hizo. El reloj en su teléfono marcó las 12 de la noche. El pasillo del 4º piso estaba vacío. Era un corredor largo, con piso de mármol oscuro que reflejaba las luces de emergencia, esas luces verdes y frías que hacen que todo parezca de otro mundo a ciertas horas, y puertas a ambos lados, cada una con su placa de nombre, cada una cerrada. La oficina de Nicolás estaba al fondo, con su placa dorada. La sala de juntas estaba en el centro, y a la mitad del corredor, entre 2 oficinas de gerentes de área, había una puerta que Héctor había cruzado cientos de veces sin prestarle atención especial. Era la puerta de Elena. Su esposa tenía oficina en el 4º piso desde hacía 2 años, cuando la habían promovido a gerente de proyectos especiales. Era un departamento pequeño de 4 personas que dependía directamente de Nicolás. Héctor siempre había pensado que era una buena señal, esa dependencia directa con la dirección general, un reconocimiento al trabajo de Elena, una oportunidad. Lorenzo estaba de pie al final del pasillo junto a su carrito de limpieza, en el mismo lugar exacto donde la oscuridad y la luz de emergencia se encontraban. Cuando vio a Héctor llegar, no sonrió, no hizo ningún gesto dramático, simplemente esperó. «Vino», dijo, con algo que podría haber sido alivio. «No sé por qué», dijo Héctor, y era verdad. «Sí sabe», dijo Lorenzo. «Por eso vino». Héctor miró hacia ambos lados del pasillo. No había nadie más. Las cámaras de seguridad, ese ojo rojo que parpadeaba a intervalos regulares sobre cada puerta, estaban apagadas. No el parpadeo rojo, no la luz. Apagadas. «Las cámaras», dijo. «Se apagan los miércoles de 12 a 1, dijo Lorenzo. «Para el mantenimiento del sistema. Llevan 2 años haciéndolo el mismo día a la misma hora». Una pausa. «Hay personas aquí que saben eso muy bien». Algo en el estómago de Héctor se tensó de una manera que no tenía nombre preciso, pero que su cuerpo reconocía como advertencia. «Lorenzo», dijo, y buscó en sí mismo el tono directivo, el tono de las reuniones, y no lo encontró. «¿Qué está pasando?» El hombre mayor lo miró durante un momento, y en esa mirada Héctor vio algo que lo desconcertó porque no esperaba verlo: compasión. La compasión específica de quien sabe algo que el otro todavía no sabe y que no va a gustarle cuando lo sepa. «Mire aquí», dijo Lorenzo, y sacó del bolsillo de su uniforme un teléfono celular.
Era un modelo viejo, con la pantalla ligeramente rayada, pero funcionaba. Lo desbloqueó con una huella digital y le mostró la pantalla a Héctor. Era un video, corto de no más de 4 minutos. La calidad no era perfecta, tomado desde un ángulo extraño que Héctor tardó unos segundos en reconocer. Estaba grabado desde algún lugar elevado, quizás desde un respiradero del techo, pero la imagen era lo suficientemente clara. La sala de juntas del 4º piso. Una noche cualquiera, aunque la fecha en la esquina inferior de la pantalla decía que había sido hacía 16 días. Y dentro de la sala, alrededor de la mesa, 4 personas. Nicolás Peralta. Héctor reconoció la espalda ancha del director general, el traje gris que usaba casi siempre los lunes, el modo en que gesticulaba cuando hablaba de números. 2 hombres que Héctor no reconoció. Trajes oscuros, uno con una calvicie que brillaba bajo la luz de la sala, el otro con el cabello negro muy bien peinado hacia atrás. Y una mujer con el cabello oscuro y ligeramente ondulado, que llevaba el vestido azul marino que Héctor había ayudado a elegir en un centro comercial un sábado de agosto, cuando Elena había probado 6 vestidos distintos y ninguno le había parecido suficientemente formal para las reuniones con clientes importantes. El teléfono se le resbaló casi de las manos. Lo sostuvo por reflejo. ¿Quiénes son esos hombres?, preguntó, y su propia voz le llegó desde muy lejos, como si perteneciera a alguien más. El de la calva se llama Gerardo Fuentes, dijo Lorenzo, sin apartar los ojos de Héctor, como si quisiera ver cómo reaccionaba, pero también asegurarse de que no se desmoronara. Es contador forense. Trabaja para una empresa fantasma registrada en Panamá que figura como cliente de logística en los registros de Arco Distribuciones. El otro es su abogado. Llevan reuniéndose aquí cada miércoles a medianoche desde hace 6 meses. Héctor miraba la pantalla. No podía apartar los ojos. Vio cómo Elena extendía unas hojas sobre la mesa, cómo Nicolás las revisaba asintiendo, cómo el hombre de la calva hacía anotaciones en un cuaderno. ¿Cómo obtuvo este video?, preguntó. Hay partes de este edificio que nadie ve, dijo Lorenzo. Los conductos de ventilación, los cuartos de servicio, los espacios entre el techo y el piso de arriba. Yo los conozco todos. Hizo una pausa. Cuando llevas 4 años limpiando un edificio y eres invisible para todos, empiezas a notar cosas, empiezas a escuchar cosas, y yo escuché suficiente para saber que lo que están haciendo aquí va a destruir a mucha gente. Sus ojos no abandonaron los de Héctor, incluyéndolo a usted, señor Villanueva, si no actúa antes de que lo usen para cubrir lo que ellos hicieron. El pasillo estaba en silencio. Héctor escuchó el zumbido del sistema de ventilación, el eco lejano de algo que podría haber sido el ascensor o podría haber sido cualquier otra cosa, y detrás de todo eso, con una claridad que le resultó súbitamente insoportable, escuchó el sonido que venía de detrás de la puerta de la oficina de Elena. Voces, bajas, amortiguadas por la puerta y por la distancia, pero voces al fin, por lo menos 2 personas. Héctor clavó los ojos en la puerta. La placa de acrílico con el nombre de su esposa, Elena Villanueva, gerencia de proyectos especiales, reflejó por un instante la luz verde de emergencia del techo. «No abra esa puerta», susurró Lorenzo, y en su voz había algo que sonaba a advertencia genuina, de la clase que viene de haber calculado las consecuencias. No todavía, no sin saber exactamente qué va a hacer con lo que va a ver, pero Héctor ya estaba caminando. Después pensaría que fue un error, que debería haber escuchado al hombre, que hay momentos en que la información que posees es un arma, y que las armas solo son útiles si sabes cuándo usarlas y cuándo guardarlas. Pero en ese instante, con el corazón golpeándole contra las costillas y el video de 4 minutos quemándole la retina, no pensó en nada de eso. Solo pensó en la puerta, en el sonido de las voces, en el vestido azul marino. La abrió. El interior de la oficina de Elena estaba iluminado solo por la lámpara de escritorio, esa misma luz amarilla y discreta que Héctor tenía en su propio despacho. Había 2 personas. Una era Elena, de pie junto a su escritorio, con una carpeta de documentos en las manos y la expresión de quien acaba de escuchar un ruido inesperado. La otra era Nicolás Peralta, sentado en la silla frente al escritorio,
con la chaqueta de su traje colgada del respaldo y las mangas de la camisa ligeramente enrolladas, como si llevara horas ahí. Los dos lo miraron. El silencio duró exactamente el tiempo que tarda un corazón en perderse un latido. «Héctor», dijo Elena, y en el modo en que pronunció su nombre, él reconoció algo que siempre había sabido distinguir en ella, que estaba buscando el tono correcto, la entonación que no revelara demasiado ni demasiado poco, el equilibrio imposible entre la sorpresa y el control. «Director Peralta», dijo Héctor, y se sorprendió de que su propia voz sonara tan calmada, tan absolutamente calmada. ¡Qué casualidad! Nicolás Peralta se puso de pie con la lentitud calculada de quien nunca permite que sus movimientos revelen lo que piensa. Era un hombre grande, corpulento, con ese tipo de presencia física que los años en posiciones de poder construyen como una segunda piel. Miró a Héctor con una expresión que era casi admirativa, o quizás solo evaluativa. «Villanueva», dijo, «¿qué hace aquí a esta hora?» «Trabajo», dijo Héctor. «¿Y usted?» Fue Elena quien habló. Se apoyó en el borde del escritorio y dejó la carpeta sobre la superficie, y ese gesto tan cotidiano, tan doméstico casi, tuvo algo de anestesia en él, de intento de volver la escena a algo manejable. «Teníamos una reunión pendiente, Héctor. Cosas del proyecto Altamira. Ya te había mencionado que había reuniones nocturnas este mes». «No me habías mencionado eso», dijo él. Una pausa muy breve. «Creo que sí», dijo ella, y en su voz había algo que Héctor conocía bien porque lo había escuchado antes, en otras circunstancias más pequeñas, más domésticas. Era el tono de quien reescribe un hecho que los dos saben que ocurrió de otra manera. Héctor miró a Nicolás, luego miró a Elena, luego miró la carpeta sobre el escritorio, y aunque estaba a varios metros y la luz era insuficiente para leer lo que había en las páginas visibles, alcanzó a distinguir el membrete. No era el membrete de Arco Distribuciones, era otro, una empresa que no reconoció. «¿Puedo ver eso?», preguntó señalando la carpeta. Ni Elena ni Nicolás se movieron. Fue un momento muy breve, un instante casi microscópico, pero Héctor lo vio. Lo vio en los ojos de Elena, en el modo en que su cuerpo se tensó levemente, como si estuviera resistiendo el impulso de extender la mano sobre los documentos. Lo vio en el modo en que Nicolás desplazó el peso de su cuerpo ligeramente hacia adelante, como un hombre que está calculando cuánto espacio tiene para maniobrar. «Son documentos confidenciales del proyecto», dijo Nicolás, con una facilidad que habría resultado completamente convincente si Héctor no hubiera tenido el video quemándole la memoria. «Nada que deba preocuparte a ti en esta etapa, Villanueva. Lo sabrás cuando sea el momento». «Qué curioso», dijo Héctor, «porque las cifras de logística del norte llevan 4 semanas sin cuadrar, y cuando busco la razón, las facturas que no cierran llevan el nombre de una empresa que no reconozco. ¿Distributec Panamá le dice algo, Nicolás?» El silencio que siguió fue de los que sí tienen temperatura. Héctor sintió el frío de él. Nicolás Peralta lo miró durante varios segundos. Luego, muy despacio, volvió a sentarse, y cuando habló su voz había cambiado de registro, como un instrumento musical que pasa de una clave a otra. «Siéntate, Héctor», dijo. «Hablemos». Hubo una parte de Héctor que quiso salir de esa oficina, una parte vieja y sabia que le decía que las conversaciones que empezaban con ese tono, esa calma de director que ya ha decidido, raramente terminaban bien para quien no tenía el poder. Pero esa parte no ganó, porque había otra, más nueva y más urgente, que necesitaba escuchar lo que Nicolás Peralta iba a decir. Se sentó. «Lo que hay en esa carpeta», comenzó Nicolás, con el ritmo de un hombre que ha ensayado muchas versiones de una conversación difícil y ha elegido la que más le conviene. «Es parte de una reestructuración financiera que lleva meses en proceso. Es legal, es auditada, y cuando esté completa, Arco Distribuciones va a ser una empresa diferente, más grande, con socios internacionales que van a abrirnos mercados que ahora ni imaginamos. ¿Y los fondos de logística que están siendo transferidos a una cuenta en Panamá?», dijo Héctor.
¿Eso también es parte de la reestructuración? Elena hizo un movimiento pequeño, casi invisible, pero Héctor lo captó. Era el movimiento de alguien que quiere intervenir, pero decide no hacerlo. Que elige esperar. Son inversiones en la empresa subsidiaria, dijo Nicolás, técnicamente clasificadas como gastos operativos para simplificar la contabilidad durante la transición. Eso no es simplificar, dijo Héctor. Eso es una irregularidad contable que, si llega a una auditoría externa, va a levantar alertas en la CNBV y posiblemente en la Fiscalía. Nicolás inclinó la cabeza levemente. Héctor, dijo, y en su voz había ahora algo distinto, algo que Héctor tardó un segundo en identificar como advertencia amistosa, esa clase de advertencia que llevan los hombres de poder cuando quieren que entendieras que el mundo se puede organizar de maneras que tú no has considerado todavía. Eres un hombre inteligente, llevas 11 años en esta empresa, has hecho un trabajo extraordinario. Una pausa. ¿Sabes por qué te ascendieron a director de operaciones hace 3 meses? Porque era el mejor candidato, dijo Héctor. Nicolás sonrió. Era una sonrisa que Héctor no había visto antes en su cara. O quizás sí la había visto, pero no la había reconocido. Porque eras el candidato ideal, dijo Nicolás. Alguien con credenciales impecables, sin antecedentes, con acceso completo a los registros financieros de operaciones. Alguien cuya firma en los reportes trimestrales tiene peso institucional. La sonrisa no desapareció. Si algo saliera mal, Héctor, los documentos que ya llevan tu firma son los documentos que los auditores verían primero. El mundo se reorganizó alrededor de Héctor en una fracción de segundo, como cuando uno ajusta el lente de una cámara y lo que era borroso de pronto adquiere contornos brutalmente precisos. Lo habían usado. Lo habían ascendido para usarlo. Su firma, su nombre, sus credenciales impecables de 11 años. Todo había sido elegido como escudo para algo que él nunca había visto venir. Miró a Elena. Ella sostuvo su mirada. Y fue ahí, en ese momento, cuando Héctor entendió que había otra pregunta que no quería hacerse, porque ya sabía la respuesta, y que sin embargo necesitaba hacer. ¿Cuánto tiempo llevas sabiendo esto?, le preguntó a ella. Elena no respondió de inmediato. Algo cruzó su expresión, algo complejo y rápido que Héctor no pudo descomponer en partes. Luego dijo, «Siéntate, Héctor, por favor». «Contestas con el mismo guión», dijo él, y sintió algo en la propia voz que no era enojo, no todavía, sino algo anterior al enojo, algo que dolía de una manera más callada. «No es un guión», dijo ella. «Es que hay cosas que necesitas entender antes de hacer algo que no puedas deshacer». «¿Cosas que necesito entender?», repitió él, y esta vez sí había algo diferente en su voz, algo que llevaba temperatura. «Como que mi ascenso fue diseñado para convertirme en el responsable de un fraude que ni siquiera sabía que existía. ¿Eso necesito entender?» «Tu ascenso fue legítimo», dijo Elena, y en su voz había algo que sonaba a urgencia genuina, casi a súplica. «Eres bueno en tu trabajo, Héctor. Eso nadie lo inventó. Pero sí, el momento y la posición se detuvo. Era conveniente para el proyecto. Y yo lo supe. Yo lo supe desde el principio». En el silencio que siguió, Héctor escuchó su propio corazón. Lo escuchó con una claridad extraña, como si el mundo hubiera bajado de volumen en todos los demás canales. «¿Cuánto tiempo?», preguntó. 2 años, dijo Elena. «Llevo 2 años trabajando en el proyecto Altamira, desde que Nicolás me propuso la gerencia. 2 años. 2 años de cenas juntos, de domingos eligiendo vestidos azul marino en centros comerciales. Hola, soy yo otra vez. Tu opinión es muy importante para mí, así que si puedes, déjame un comentario aquí abajo contándome qué te está pareciendo la historia y dale una calificación del 1 al 10. Muchísimas gracias por ver la historia hasta aquí. Continuamos. De respiración profunda y de sueño verdadero y de sueño fingido. De corbatas puestas antes que la camisa y de cafés negros tomados en silencio mientras ella dormía. 2 años que ahora tenían otro significado, o quizás el mismo significado, pero visto desde el lado equivocado de un espejo. «¿Me amabas?», preguntó,
y supo que era la pregunta más indefensa que había hecho en su vida adulta. «Eso no es relevante en este momento», dijo Nicolás, con la eficiencia clínica de quien no puede permitir que una escena se vuelva más emocional de lo que puede manejar. «Para usted no», dijo Héctor. «Para mí sí». Elena lo miró. En sus ojos había algo que Héctor quería creer que era arrepentimiento, y que quizás era solo miedo, o quizás era ambas cosas al mismo tiempo, porque a veces esas dos cosas no se distinguen bien de cerca. «Siempre te he amado», dijo ella en voz baja. «Eso no fue nunca la mentira». «¿Y lo demás?», dijo él. Ella no respondió, y su silencio fue la respuesta más clara de todas. Héctor se puso de pie. Sintió las rodillas ligeramente inestables. Ese tipo de inestabilidad que no viene del cuerpo sino de algo más adentro. Pero no lo mostró. Había aprendido a no mostrar esas cosas. Era un hábito que en ese momento agradeció por primera vez. «Voy a necesitar esa carpeta», dijo dirigiéndose a Nicolás. Nicolás lo miró con la expresión de quien evalúa una jugada de ajedrez. «No puedo darte eso», dijo. «Entonces voy a hacer lo que tenía que hacer hace 3 semanas», dijo Héctor. «Y mañana a las 9 de la mañana hay una reunión con el Departamento de Auditoría Interna». «Héctor», dijo Nicolás, y en su voz había ahora algo diferente. No amenaza directa, todavía no, pero algo que se le parecía. «Piensa bien lo que estás haciendo. Los documentos que llevan tu firma son suficientes para que un fiscal te incluya en la investigación, aunque no hayas participado en nada. Eso es lo que pasa cuando no tienes contexto completo, cuando no sabes cómo funciona realmente este tipo de operaciones. Te conviertes en daño colateral». «O en testigo colaborador», dijo Héctor. El silencio tuvo esta vez una textura diferente. «¿Tienes abogado?», preguntó Nicolás despacio. «Voy a conseguir uno», dijo Héctor, «esta noche». Y salió de la oficina. El pasillo estaba vacío cuando cerró la puerta. Las luces de emergencia seguían proyectando esa luz verde de otro mundo sobre el mármol oscuro. El carrito de limpieza de Lorenzo estaba donde lo había dejado, pero Lorenzo no estaba. Héctor miró hacia ambos extremos del corredor y no vio nada, y por un momento absurdo tuvo la sensación de que el hombre había sido una elaboración de su propia mente, una metáfora con uniforme azul marino y cicatriz sobre la ceja. Luego, desde el final del pasillo, hacia las escaleras de servicio, escuchó el sonido de una rueda que chirriaba levemente, como un pequeño animal quejándose. Héctor fue hasta las escaleras. Lorenzo estaba ahí, de espaldas, arreglando algo en su carrito con movimientos lentos. Se giró cuando oyó los pasos. «¿Está bien?», preguntó. «No», dijo Héctor. «¿Usted tiene ese video?». «Tengo ese y 4 más», dijo Lorenzo. 12 semanas de miércoles a medianoche. «¿Por qué me los mostró a mí? ¿Por qué no fue directamente a las autoridades?». Lorenzo lo miró durante un momento. En su expresión había algo que Héctor reconoció ahora como lo que era desde el principio. No compasión general, sino compasión específica, la de alguien que conoce ese tipo de traición desde adentro. «Porque hace 4 años», dijo Lorenzo, «me pasó algo parecido. En otra empresa, otro edificio, diferentes personas, mismo esquema». Hizo una pausa. «Yo no tuve a nadie que me avisara. Perdí mi trabajo, mi reputación, y pasé 18 meses en un proceso legal que al final me absolvió, pero que ya había destruido todo lo demás». Sus ojos no se movieron de los de Héctor. «No quería que le pasara lo mismo a usted». Héctor procesó eso en silencio. Pensó en 11 años de rutina perfecta, en el café negro de las mañanas, en la corbata antes que la camisa. Pensó en Elena, en el vestido azul marino, en la pregunta más indefensa que había hecho en su vida adulta y en la respuesta que no había llegado con palabras. «¿Por qué trabajo de limpieza?», preguntó, porque la pregunta estaba ahí y porque en ese momento las preguntas pequeñas eran más manejables que las grandes. Lorenzo sonrió por primera vez. Era una sonrisa pequeña, un poco cansada. «Porque mientras limpias, nadie te mira», dijo. «Y cuando nadie te mira puedes ver todo». Héctor asintió despacio.
Voy a necesitar esos videos, dijo. Ya los mandé a un correo seguro, dijo Lorenzo, y sacó del bolsillo una tarjeta pequeña, de cartón, con una dirección de correo electrónico escrita a mano. Las credenciales de acceso están ahí. Úselo antes de que amanezca. Héctor tomó la tarjeta, la sostuvo entre los dedos y la miró, y pensó que era extraño que algo tan pequeño pudiera contener tanto peso. ¿Cómo sé que puedo confiar en usted?, preguntó. No sabe, dijo Lorenzo. Pero sabe que lo que hay detrás de esa puerta es real, y eso ya es suficiente para empezar. Héctor guardó la tarjeta en el bolsillo interior de su saco, junto al corazón, que seguía latiendo con esa claridad extraña de las revelaciones nocturnas. Luego extendió la mano. Lorenzo la tomó y la estrechó con firmeza. «Gracias», dijo Héctor. Lorenzo asintió. «Cuídese», dijo, «y la próxima vez que alguien invisible le diga algo importante, escuche antes de actuar». Héctor lo entendió caminando hacia el elevador, el mejor consejo que le habían dado en 11 años. El abogado se llamaba Marco Ibarra y tenía su despacho en la colonia Polanco, en un edificio discreto que no anunciaba su propósito desde afuera. Héctor lo conocía de la universidad, de esa época borrosa de exámenes y cafetería barata que ahora le parecía perteneciente a otra persona. Habían perdido el contacto durante años, pero el número seguía en su teléfono, y cuando Marco contestó a las 12:40 de la madrugada, con una voz que sonaba más alerta de lo que debería haber estado a esa hora, Héctor no lo cuestionó. En 20 minutos estaba en el despacho. En 40, Marco había revisado la descripción de los videos y escuchado el relato completo con la expresión inexpresiva de los abogados que han aprendido a no reaccionar ante los hechos mientras los están procesando. «¿Tienes los videos?», dijo cuando Héctor terminó. «En un correo seguro. Todavía no los he descargado». «No los descargues todavía. Primero hablemos de cómo presentar esto». Marco se levantó, fue al escritorio y empezó a escribir algo en su computadora. «Los documentos con tu firma, ¿cuántos son?». «No lo sé con exactitud. Por lo menos 6 reportes trimestrales. Posiblemente más si incluyeron autorizaciones de pago que yo firmé sin contexto». «¿Alguna vez firmaste algo que te pareciera irregular en el momento?». Héctor pensó con honestidad sin el filtro del orgullo, que es el filtro más peligroso cuando uno está tratando de recordar la verdad. «No», dijo. En el momento todo parecía rutinario. Esa es la parte más difícil de explicar. «Es también la parte más creíble», dijo Marco sin apartar los ojos de la pantalla. «La colaboración voluntaria se ve muy distinta de la ignorancia sistemática. Lo primero es difícil de probar. Lo segundo, con los videos que describes, no lo es». «¿Y Elena?», dijo Héctor, y sintió el nombre en la boca como algo que todavía tenía temperatura, aunque no sabía bien de qué clase. Marco lo miró. «Eso es más complicado», dijo. «Si llevan 2 años activamente involucrada, no hay mucho margen para una posición de ignorancia». «No te pregunté por su posición legal», dijo Héctor. «Te pregunté qué pasa con ella». Marco sostuvo su mirada un momento. «Depende de lo que decida hacer cuando entienda que el esquema ya fue expuesto», dijo. «Hay personas que en esa posición colaboran, hay personas que intentan correr, hay personas que confían en que el poder del que dependen las va a proteger». Una pausa. «¿Cuál crees que sea ella?». Héctor pensó en Elena, en sus 11 años conociéndola, o creyendo conocerla, que ahora tenía que separar cuidadosamente para ver cuál parte era verdad y cuál era la arquitectura de otra cosa. Pensó en su inteligencia, que era genuina, en su capacidad de calcular, que también era genuina, en el modo en que esa noche, cuando lo había mirado a los ojos y él le había hecho la pregunta más indefensa, ella había elegido el silencio. «No lo sé», dijo. «Creo que tampoco lo sabe ella todavía». Marco asintió. «Entonces tenemos que movernos antes de que lo decida», dijo. «Mañana a primera hora presentamos una denuncia en la unidad de investigación financiera, no en auditoría interna. Eso lo controlará Nicolás antes de que llegue a algún lado. Directo a la UIF». Volvió a su computadora. «¿Tienes acceso a los reportes financieros de los últimos 2 años?»
Tengo acceso completo a todos los registros de operaciones, dijo Héctor. Es parte del cargo. Bien. Marco empezó a escribir con rapidez. Necesito que esta noche accedas a los reportes y hagas capturas de pantalla de las transacciones que te parecieron irregulares. No las descargues, no las copies en ningún dispositivo de la empresa. Usa tu teléfono personal para fotografiar la pantalla. Sé que no es ideal desde el punto de vista técnico, pero es suficiente para establecer una secuencia. ¿Y si Nicolás ya está tomando medidas?, dijo Héctor. Si sabe que estoy aquí. Si sabe que estás aquí, dijo Marco. Tiene exactamente el mismo problema que tú tienes con los tiempos. Necesita que esto no llegue a las autoridades antes de que pueda reconfigurar los registros. Eso lleva tiempo. No mucho, pero suficiente si empezamos ahora. Héctor sacó su teléfono. Abrió el sistema de gestión financiera de Arco Distribuciones desde su cuenta de acceso remoto. La pantalla se llenó de números, de columnas y subcuentas y referencias cruzadas que había aprendido a leer como si fueran un idioma propio. Empezó a fotografiar. Durante la hora siguiente, mientras Marco redactaba la estructura de la denuncia y Héctor documentaba transacción por transacción, la historia de un fraude que había sido construido pacientemente alrededor de su firma, su nombre, su reputación de 11 años, hubo momentos en que la mente de Héctor se alejaba de los números y volvía a la oficina del cuarto piso, a la luz de la lámpara de escritorio, a Elena de pie junto a su escritorio con la carpeta en las manos y esa expresión que él había querido leer como arrepentimiento. Siempre te he amado. Eso no fue nunca la mentira. Pensó que quizás era verdad, que las cosas podían ser simultáneamente verdad y su contrario, que un amor genuino y una traición genuina podían convivir en la misma persona sin que ninguna de las dos anulara a la otra, y que eso era tal vez la parte más complicada de entender, no porque fuera raro, sino porque era demasiado común. A las 3 de la mañana, Marco imprimió la denuncia preliminar. «Hay algo que debes entender», dijo, mientras Héctor la revisaba. «Esto no va a ser rápido. Estos procesos toman meses, a veces años. Va a haber momentos en que vas a dudar de si valió la pena. Va a haber presión, posiblemente amenazas, definitivamente intentos de negociación». Lo miró. «¿Estás seguro?» Héctor pensó en Lorenzo. En 4 años de invisibilidad elegida, en el modo en que le había extendido la mano en ese pasillo verde de medianoche, sin pedir nada a cambio, solo para que a otro hombre no le pasara lo que a él le había pasado. «Sí», dijo Héctor. Marco asintió. «Entonces, mañana a las 9 estamos en la UIF». Héctor no volvió a casa esa noche. Fue a un hotel pequeño en la colonia Roma que conocía de un viaje de trabajo y que tenía la virtud de no pedir demasiadas preguntas. Se duchó con agua muy caliente, se sentó en el borde de la cama en la oscuridad y pensó. Pensó en 11 años, en la rutina perfecta, en el café negro y la corbata y el botón del elevador, en lo que significa construir una vida con tal cuidado, con tal atención al detalle, y descubrir que debajo de la superficie había una arquitectura diferente, construida por otras manos con otros planos. Pensó en la pregunta que había hecho y en el silencio que había recibido como respuesta. Pensó que el silencio también era una forma de respuesta, quizás la más honesta de todas, cuando las palabras no alcanzan o cuando las palabras ya no son confiables. A las 5 de la mañana, su teléfono vibró. Era un mensaje de Elena. Solo decía: «Necesito hablar contigo, por favor». Lo leyó 3 veces. Luego apagó la pantalla y se recostó sobre la cama con los ojos abiertos hasta que la luz del amanecer empezó a filtrarse por las cortinas. A las 8 se levantó. Se puso la misma ropa del día anterior. Salió al mundo. No había café negro, no había corbata, no había botón de elevador ni rutina perfecta, ni 11 años de orden cuidadosamente construido. Solo había la mañana, el tráfico de la ciudad y una cita a las 9. Era, comprendió, suficiente. La denuncia ante la Unidad de Investigación Financiera tomó 3 horas. Héctor habló con claridad, con los documentos fotográficos en su teléfono y los videos de Lorenzo en el correo seguro que Marco había transferido a un servidor protegido. Un funcionario de mediana edad con el pelo muy corto
y los ojos de quien ha escuchado muchas historias parecidas, pero sigue escuchando con la misma atención, tomó notas durante toda la sesión sin interrumpir. Cuando terminó, el funcionario juntó sus papeles y los miró a los dos. «Vamos a necesitar que esté localizable las próximas semanas», dijo, «y que no tenga contacto con ninguno de los involucrados sin avisarnos». «¿Incluyendo a su esposa?», preguntó Marco con la neutralidad profesional de quien sabe que las preguntas incómodas es mejor hacerlas él antes de que alguien más las haga. El funcionario miró a Héctor. «¿Su esposa trabaja en la empresa?». «Sí», dijo Héctor. «Entonces sí», dijo el funcionario. «Por el momento». Salieron a la calle. El sol de noviembre era brillante y sin calor, de ese tipo que ilumina sin calentar, que hace que las cosas se vean con más claridad de lo que uno a veces quisiera. Marco le puso una mano en el hombro por un momento, ese gesto breve que los hombres usan cuando las palabras serían demasiado. «¿Tienes dónde quedarte?», preguntó. «Sí», dijo Héctor. «Llámame si necesitas algo». Héctor asintió. Marco se fue, y Héctor se quedó de pie en la banqueta durante un momento que no supo medir en tiempo, mirando la calle sin verla, sintiendo el sol sin calor sobre la cara. Luego sacó el teléfono y respondió el mensaje de Elena. «Mañana. En un lugar público. Dime tú dónde». La respuesta llegó en menos de un minuto. Una cafetería en la colonia Condesa que conocían de los domingos. El nombre solo, sin más palabras. Héctor guardó el teléfono. Comenzó a caminar. En esos 4 días ocurrieron varias cosas, algunas de las cuales Héctor supo de inmediato y otras las fue entendiendo solo con el tiempo. La primera fue que Nicolás Peralta, esa misma mañana del miércoles, había intentado reconfigurar varios de los registros financieros que Héctor había fotografiado. El sistema guardaba rastro de todas las modificaciones con fecha y hora, y ese rastro se convertiría semanas después en una de las piezas más importantes de la investigación. La segunda fue que Adriana Solís, la jefa de logística, había acudido de manera independiente y sin saberlo al mismo departamento de auditoría interna que Héctor había descartado como canal, con sus propias sospechas y sus propios registros. Las 2 denuncias paralelas, presentadas de manera independiente, fortalecieron mucho más el caso de lo que una sola habría podido. La tercera cosa que ocurrió en esos 4 días fue que Lorenzo, el empleado de limpieza, no apareció más en el edificio. Héctor lo buscó el jueves en la noche, cuando fue a recoger sus cosas personales de la oficina, acompañado por un representante de recursos humanos que miraba al frente con la expresión incómoda de quien preferiría estar en cualquier otro lugar. El carrito de limpieza con la rueda chirriona no estaba. El pasillo del 4º piso olía a lavanda artificial y silencio. Héctor preguntó en recepción por el empleado de nombre Lorenzo, que trabajaba para la empresa de limpieza. La recepcionista revisó en su sistema durante un momento y luego dijo que no había ningún Lorenzo en el registro actual del personal de limpieza subcontratado. Héctor pensó que debía sorprenderlo. No lo sorprendió. Hubo personas que aparecen en el momento exacto en que se las necesita y que luego se disuelven de vuelta en el mundo con la misma naturalidad con que llegaron, sin explicación y sin necesitarla. Lorenzo era de esas personas, o tal vez Lorenzo era exactamente lo que había dicho ser, alguien que había aprendido a ser invisible y que cuando ya no necesitaba serlo, simplemente se había ido. La cafetería en la Condesa era un lugar que Héctor conocía bien. Tenía las paredes color mostaza y una terraza con plantas que se asomaban sobre la banqueta, y los domingos solían ir tarde, cuando el café de la mañana ya era pretexto para el de la tarde, y compartían el mismo periódico, aunque los dos preferían secciones distintas. Era un lugar que pertenecía a otro tiempo, aunque ese otro tiempo tuviera solo 4 días de antigüedad. Elena ya estaba cuando Héctor llegó. Había elegido una mesa en el interior, lejos de la ventana. Llevaba el cabello recogido, lo cual era raro en ella para un fin de semana, y los lentes de lectura colgados del cuello, aunque no estaba leyendo nada. Tenía las manos sobre la mesa y las sostenía quietas con el tipo de esfuerzo que delata el esfuerzo.
Héctor se sentó frente a ella. El mesero apareció y desapareció. Llegaron 2 cafés que ninguno de los dos tocó por un rato. «¿Cómo estás?», dijo Elena. Era una pregunta absurda en el contexto, y los dos lo sabían, pero Héctor entendió que era también lo único que ella sabía decir para empezar. «Estoy», dijo él. «¿Y tú?». Ella asintió despacio. En sus ojos había algo que Héctor había visto pocas veces en 11 años, incertidumbre genuina, no la incertidumbre calculada de alguien que ensaya respuestas. La otra. «Héctor», dijo, «necesito que sepas algo antes de que empieces a construir la versión de lo que pasó». «¿Hay varias versiones?». «Hay la versión completa», dijo ella, «y la versión que parece obvia desde afuera, y no son la misma». Héctor la miró sin decir nada. Era la actitud que había aprendido a tener en las negociaciones difíciles, callarse y dejar que el otro hablara, porque el silencio del oyente es siempre más poderoso que cualquier pregunta. Elena tomó su café. Lo sostuvo con las 2 manos, aunque ya estaba tibio, como si necesitara tener algo que sostener. «Cuando Nicolás me propuso la gerencia de proyectos especiales», dijo, «me dijo que era para trabajar en una reestructuración financiera compleja, y al principio eso era verdad. Era trabajo real, complejo, legal. Tomó meses antes de que empezara a entender que había una capa debajo de lo que me mostraban». Hizo una pausa. «Para cuando lo entendí bien, ya tenía mi firma en suficientes documentos como para que salir de limpio fuera complicado». «Como yo», dijo Héctor. «Como tú», confirmó ella. «Con una diferencia. Yo sabía más de lo que tú sabías, y eso me hacía más difícil la salida, no más fácil». Héctor procesó eso. «¿Por qué no me lo dijiste?». Fue la pregunta más simple y la más difícil al mismo tiempo, y los dos lo sabían. Elena bajó los ojos a su café. «Porque tenía miedo», dijo, «y porque me avergonzaba, y porque una parte de mí…». Se detuvo como buscando la honestidad exacta en lugar de la honestidad conveniente. «Todavía creía que había una manera de resolverlo sin que tú lo supieras, sin que nadie lo supiera, sin que se convirtiera en esto». «¿Qué manera?». «Eso es lo que fui a buscar esa noche», dijo. «Yo le pedí a Nicolás una reunión para decirle que necesitaba salir, que tenía miedo de hasta dónde estaba llegando el esquema y que quería retirar mi participación». Sus ojos volvieron a los de Héctor. «Y él me dijo lo mismo que te dijo a ti, que los documentos que ya llevaban mi firma eran suficientes para hundirme si yo movía algo, que la única manera de salir bien era quedarse y ver el proyecto hasta el final». «¿Le creíste?». «Le tuve miedo», dijo ella. «No es lo mismo, aunque a veces se parece». Héctor pensó en eso. Pensó en la distancia entre creer y temer, que a veces es enorme y a veces es tan angosta que no cabe entre ellas ni una hoja de papel. «¿Vas a colaborar con la investigación?», preguntó. «Ya lo hice», dijo Elena. «Ayer. Mi abogado habló con la UIF esta mañana». Una pausa. «No sé lo que va a pasar con mi situación legal, pero sé que seguir en silencio ya no era una opción». Héctor asintió. Miró la mesa. Miró sus manos. Pensó que las manos de uno son siempre las mismas, pero que lo que uno ha hecho con ellas cambia constantemente el modo en que se perciben. «¿Por qué ahora?», preguntó. «¿Por qué en este momento decidiste hablar?». Elena lo miró durante un momento largo. «Porque tú abriste esa puerta», dijo, «y cuando lo hiciste y vi tu cara, entendí que no importaba lo que yo decidiera hacer a partir de ahí. El momento en que las cosas podían seguir como estaban había terminado». Su voz era más tranquila ahora, con esa tranquilidad que a veces llega cuando ya no hay decisiones que aplazar. «Y honestamente, Héctor, creo que también me di cuenta de que yo quería que terminara, que llevaba meses esperando que algo lo terminara, porque yo no encontraba la manera de hacerlo sola». Héctor escuchó eso. Lo escuchó con la misma honestidad con que ella lo decía, sin el filtro del dolor ni el del enojo, que estaban ahí, pero que podía sostener a distancia suficiente para escuchar de verdad. «¿Nos vamos a recuperar de esto?», dijo, y no estaba seguro de si hablaba de ellos dos o de él mismo o de ambas cosas. Elena tardó en responder. Cuando lo hizo,
Fue con una honestidad que Héctor reconoció como el tipo que cuesta más dar porque no tiene la forma de ninguna promesa. «No sé», dijo. «Sé que lo que rompí necesita tiempo para entender si se puede reconstruir o si solo se puede aceptar como roto y aprender a vivir diferente». Se detuvo. «¿Tú sabes?» «No», dijo Héctor, y fue la respuesta más verdadera que encontró. Los meses que siguieron fueron de esa clase que uno no recordará con claridad jamás, pero cuyo peso lleva consigo siempre. La investigación de la UIF abrió un proceso formal que involucró a Nicolás Peralta, a Gerardo Fuentes, el contador forense, al abogado de pelo peinado hacia atrás cuyo nombre resultó ser Roberto Casas, y a otras 4 personas dentro de Arco Distribuciones, cuya participación fue saliendo a la luz gradualmente, como capas de una cebolla que alguien va pelando con paciencia. Héctor fue excluido de la investigación como sospechoso en la 3ª semana, cuando la cantidad de evidencia que establecía su ignorancia activa resultó suficientemente abrumadora. Marco Ibarra se permitió una sonrisa pequeña cuando llamó a darle la noticia, la misma sonrisa pequeña y cansada de quien ha peleado muchas batallas parecidas. Elena pasó por un proceso diferente. Su colaboración fue significativa. Había guardado, con una previsión que Héctor tardó tiempo en entender si admirar o dolerse, copias de los documentos más importantes en un servidor externo desde hacía 5 meses, y eso inclinó la balanza en su favor, de maneras que el proceso legal tardó en hacer explícitas, pero que fueron haciéndose claras con el tiempo. Arco Distribuciones, la empresa de 11 años, sobrevivió en una forma reducida bajo nueva dirección. Adriana Solís fue nombrada directora interina de operaciones. Le ofreció a Héctor volver. Él tardó semanas en responder, y cuando finalmente respondió, dijo que necesitaba más tiempo. Más tiempo fue lo que se tomó. Se mudó a un departamento pequeño en la colonia Doctores, más pequeño de lo que había vivido en 20 años, con una ventana que daba a un patio interior donde un árbol de bugambilia crecía sin pedirle permiso a nadie. Desarmó su rutina con la misma metodología con que la había construido, pieza por pieza, hasta que lo que quedó fue solo lo esencial: el café negro, que siguió siendo sin azúcar; el ritual de la mañana, que cambió de forma pero no de fondo; el modo de pararse frente al espejo y reconocerse. La corbata la seguía poniendo antes que la camisa. Ese hábito no lo pudo cambiar y con el tiempo decidió no intentarlo. Pensó mucho en Lorenzo. Hizo intentos de encontrarlo que no llegaron a ningún lado. La empresa de limpieza subcontratada había tenido una rotación de personal en noviembre y los registros eran fragmentarios, cosa que en otra circunstancia habría resultado escandalosa, pero que en la nueva atmósfera de escrutinio de todo lo relacionado con Arco Distribuciones pasó a un segundo plano. Nadie en el edificio, cuando Héctor preguntó discretamente, recordaba a un hombre de esas características, lo cual no quería decir que no hubiera existido. Quería decir que había hecho muy bien su trabajo de ser invisible. Héctor le debía algo a ese hombre. No sabía cómo pagarlo, excepto haciéndolo, que Lorenzo le había hecho a él. Quedarse alerta, quedarse atento, ser el tipo de persona que avisa cuando hay algo que avisar. Era una deuda que podía pagar a lo largo del tiempo. Era el tipo de deuda que vale la pena tener. En febrero, casi 4 meses después de la noche del pasillo verde, Héctor y Elena se sentaron en la oficina de una terapeuta de pareja que ninguno de los dos había visitado antes. Era una mujer de unos 50 años, con el cabello gris cortado muy limpio, y una manera de escuchar que Héctor tardó varias sesiones en aprender a no encontrar intimidante. No iban a reconstruir lo que había existido antes. Los dos lo sabían, y la terapeuta también lo sabía, y nadie pretendía otra cosa. Pero había cosas que necesitaban decirse con presencia de un tercero que sostuviera el espacio. Cosas que si se decían solos podían derrumbarse en reproches o en silencios o en ninguna de las dos cosas que necesitaban ser. En la 4ª sesión, Elena le preguntó si le podía contar la historia completa de esa noche desde su perspectiva. Héctor la contó. Cuando llegó a la parte de Lorenzo, Elena lo escuchó con una expresión que él no supo nombrar del todo. «¿Crees que existía?», preguntó ella cuando terminó.
Era una pregunta que Héctor había esperado y que todavía no tenía respuesta segura. Creo que sí, dijo. Creo que hay personas que pasan su vida haciendo el trabajo que nadie ve, viendo lo que nadie ve, y que a veces, en los momentos más extraños, hacen algo con lo que han visto porque es lo único que pueden hacer con ello. Como tú, dijo Elena. Héctor la miró. Quizás, dijo. La terapeuta dejó el silencio estar. Era buena en eso. Lo que me dijiste esa noche, dijo Elena despacio, que si te amaba. No tienes que responderlo ahora, dijo Héctor. No, necesito hacerlo. Ella se tomó un momento. La respuesta es sí, y también la respuesta es que lo que hacemos con el amor importa tanto como el amor mismo, y que yo hice cosas que lo contradijeron. Sus ojos sostenían los de él con la estabilidad difícil de quien ha practicado mucho esa estabilidad. No sé si eso se puede perdonar. Tú eres el único que puede saber eso. Héctor pensó en perdonar. Pensó en lo que la palabra significa realmente, que no es olvidar ni eliminar el daño, sino decidir qué peso cargar hacia adelante y qué peso dejar en el pasillo donde quedó. No lo sé todavía, dijo, pero estoy aquí. Elena asintió. La terapeuta apuntó algo en su libreta. Por la ventana de la oficina, que daba hacia un parque pequeño de la colonia Narvarte, entraba la luz de febrero, esa luz de invierno tardío que en Ciudad de México tiene algo de esperanza acumulada, como si el año estuviera tomando impulso para lo que viene. Héctor la miró durante un momento. Pensó en la bugambilia del patio de su departamento, que había empezado a florecer esa semana, sin que él le pidiera permiso. Pensó que había cosas que crecen sin que uno lo decida, igual que hay cosas que se rompen de la misma manera. Y que la vida, en ese punto intermedio, entre lo que ya se rompió y lo que todavía puede crecer, exige el mismo tipo de atención que un hombre con un trapeador y una rueda chirriona en un pasillo de medianoche, continua, paciente, invisible para quien no sabe mirar. Fuera del consultorio la ciudad seguía su ritmo. Los 11 años de rutina perfecta habían terminado. Lo que venía no tenía nombre todavía. Héctor pensó que estaba bien así, que a veces los comienzos más verdaderos son los que no traen nombre propio, los que llegan sin anunciarse, como un hombre con un carrito de limpieza que aparece en el umbral de una puerta a las 10 de la noche y dice, con la seriedad de quien ha visto mucho y elegido cuidadosamente cuándo hablar, vuelva a la oficina a medianoche, y uno vuelve, y lo que encuentra cambia todo, y eso, al final de todo, es exactamente lo que tenía que pasar. Y me encantaría saber qué te pareció esta historia. Déjalo en los comentarios, porque siempre los leo. No olvides dejar tu like, compartir este video con tus amigos y suscribirte al canal para no perderte las próximas historias que te emocionarán. Y mira, justo ahora hay otro video apareciendo en pantalla. Haz clic y continúa viviendo más emociones con nosotros. Muchas gracias por tu tiempo, tu apoyo y tu corazón. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia.